Gerardo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Los cambios legislativos destruyen más de lo que construyen? ¿Y cuáles son los cambios que son para bien y para mal? Dejo que hables. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Primero deseo felicitarlos porque la presencia de ustedes busca sumarles calidad. Vamos a tratar de hacer algún aporte a esa búsqueda. La idea de este encuentro está clara en la denominación, buenos administradores. Nosotros arrancamos desde el mismo título, desafiándolos, el administrador frente a los desafíos de cambios legislativos. Y cuando pensaba en esto, se me ocurría que algunos de ustedes seguramente iban a estar pensando en las modificaciones que ha habido en los últimos años en la materia de la propiedad horizontal o en las regulaciones que han tenido en la actividad profesional que ustedes desarrollan, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en realidad estos breves minutos que tenemos no están referidos a eso. Más allá que se inscriben dentro de un contexto de cambios. Ustedes saben que en 70 años, desde la sanción de la Ley 13.512, no se habían producido cambios legislativos para el contexto de la propiedad horizontal, sea en el ámbito de la administración, sea en la regulación de lo que es la vida consorcial o del derecho de la propiedad horizontal. Es decir que durante todo ese tiempo estuvimos frente a un panorama estático. Eso cambió dramáticamente, no solamente por el Código Civil y Comercial de Nación, sino por las leyes 941 y las posteriores y la Ley 14.701 en la provincia de Buenos Aires, ambas regulando o pretendiendo regular aspectos de la actividad del administrador. Pero esos cambios ustedes ya los tienen asumidos, ¿no? El código tiene 3 años, ustedes están debidamente informados, han ido a ciclos, han leído, sus abogados los han asesorado. Los cambios legislativos de los que hablo son otros. Hablo de los cambios que vienen. Uno dirá, pero ¿cómo si algo que duró 163 años como el Código Civil recién pudo modificarse en 2015, ya se va a modificar? Sí. ¿Y en materia de propiedad horizontal? Sí, correcto. El Poder Ejecutivo de la Nación en 2018, a comienzos de 2018, creó una comisión reformadora del Código Civil y Comercial. Es decir, 2 años y medio después de la vigencia del Código, creó una comisión reformadora. Esa comisión reformadora generó un proyecto. Ese proyecto en octubre de 2018 fue elevado al Poder Ejecutivo de la Nación y en enero de este año fue presentado públicamente en el marco de un proceso integral de modificación de la legislación civil en el país, que ustedes lo habrán escuchado nombrar, que se llama Justicia 2020. Justicia 2020 tiene distintos aspectos, distintos ejes temáticos. Uno de los ejes temáticos justamente es el civil. El otro es el penal, ley de defensa del consumidor, etcétera, etcétera. En el ámbito civil se planea reformar el código en materia de propiedad horizontal y en otras materias. En materia de propiedad horizontal, fíjense lo que sucede. Se deroga la personalidad jurídica del consorcio. ¿Esto qué significa? Esto significa como si yo tomo a la señora y le saco el DNI. Simple. Un logro, quizá de los pocos en materia de propiedad horizontal del Código 2015, había sido el reconocimiento expreso de la personalidad jurídica del consorcio. ¿Qué significa la personalidad jurídica del consorcio? Que tiene un patrimonio, nombre, domicilio, órganos y sobre todo que tiene una responsabilidad distinta de aquella que tienen los miembros que nuclea a los miembros, en este caso los copropietarios. Los argumentos para hacer esto, que viene a trastocar la propiedad horizontal, lo vuelve a épocas pretéritas. ¿Por qué? Porque son épocas anteriores a la Ley 13.512.
es decir, anteriores a la década del 40, donde todavía se discutía si el consorcio era un conjunto de propietarios o si era realmente una entidad distinta de sus propietarios. Si tenía su patrimonio, podía contratar, tenía derecho, asumía obligaciones independientemente de la gente que lo componía. No es casual esto. Esto se inscribe en un proceso de precarización del consorcio y de la función del administrador. ¿Por qué? ¿Qué significa, qué consecuencias puede llegar a traer la pérdida de la personalidad jurídica del consorcio? El consorcio carece de patrimonio a partir de ahora. Cuando ustedes leen el reglamento de copropiedad, artículo 2, usualmente dice bienes que componen el patrimonio del consorcio. ¿Por qué? Porque ustedes estatutariamente están creando una persona distinta de la que integran cada uno de los copropietarios. Con esa tranquilidad, cada copropietario dice, bueno, la obligación es del consorcio. Subsidiariamente tendremos que hacer un aporte económico, pero no me estoy exponiendo individualmente, ni por responsabilidad civil, ni por contratos que no logre cumplir el consorcio, ni por las relaciones laborales que entabla, ni por el cumplimiento de cargas sociales. Sin embargo, esta reforma deroga el artículo que explícitamente había previsto la personalidad jurídica del consorcio y va más allá porque deroga los requisitos del reglamento de copropiedad que están vinculados con la personalidad jurídica del consorcio. ¿Qué quiere decir? Deroga 3 incisos, no los voy a aburrir. 1. Aquel que exige que los reglamentos prevean los bienes que componen el patrimonio del consorcio. Ya no hay más patrimonio porque no hay más consorcio. 2. El que debe disponer cuál es el destino y uso de los bienes que componen su patrimonio. No hay más patrimonio, no hay destino y uso. Y por último, y fíjense qué importante, la parte de la norma que estaba referida al ejercicio financiero. No puede haber ejercicio financiero de una persona que no es tal y que como tal no tiene patrimonio. Fíjense la importancia que tiene el tema, que excede totalmente lo que pueda llegar a ser los pensamientos o los devaneos jurídicos y todo esto, e impacta directamente en la actividad de ustedes. ¿Por qué impacta directamente en esa actividad? Acá está claro lo siguiente. Si el consorcio no es una persona jurídica, si no tiene patrimonio, si los bienes que lo componen o que lo conforman, el edificio, en sus partes comunes, solamente es una justaposición de el derecho de propiedad sobre la unidad y una especie de condominio de indivisión forzosa del resto de las partes, no hay nada del consorcio, no sé si soy claro, no hay nada del consorcio. La responsabilidad civil, hablo en la fase externa, ¿no? La responsabilidad civil no es del consorcio, son de los consorcistas. La responsabilidad laboral también. La responsabilidad contractual también. No hay más cosas del consorcio que puedan causar un daño. Ahora las causan cosas que nos pertenecen a todos como copropietarios. Quiere decir que el vínculo entre los terceros, en las relaciones, digamos, del consorcio, de los consorcistas, copropietarios con terceros, en esa relación donde el administrador cumplía un rol esencial, contrataba, analizaba la conveniencia o no de determinadas líneas de acción, ese escenario desaparece y el administrador es corrido y entonces los terceros tienen una acción directa contra el patrimonio de los propietarios. Ustedes piensen que una simple asociación civil es una persona jurídica, es decir, un triste club de barrio de un pueblo del interior tiene nombre, dirección, domicilio, patrimonio y puede contraer obligaciones, tiene derechos distintos de los socios de la entidad. Esto ya no va a pasar si este proyecto prospera. Repito, ¿qué finalidad puede tener esto? El aspecto interno de la relación nos demuestra un poco qué finalidad puede tener. Normalmente, desde el punto de vista legal, ustedes como administradores estaban vinculados con el consorcio. Punto.
le prestaban un servicio al consorcio, en forma mediata a los consorcistas, copropietarios, pero el vínculo jurídico lo entablaban con el consorcio. El consorcio, por medio de una asamblea, que es el órgano de gobierno de esta persona jurídica que ya no va a ser, les aprobaba las cuentas. El consorcio decía si había una continuidad o una revocación de un mandato. Era la voluntad consorcial la que, unida con la de ustedes, generaba ese vínculo jurídico. Eso desaparece. Eso desaparece. Si no hay consorcio, la relación jurídica, la relación que entablan ustedes, la entablan con cada uno de los copropietarios. Como se encarga de decir el proyecto, modifica la parte donde se refiere al consorcio y dice que ahora ustedes son mandatarios de los copropietarios. Quiere decir que el argumento, 80 años usando la Corte el argumento de que cada propietario no tenía una acción de rendición de cuentas contra ustedes, justamente porque no tenía un vínculo jurídico con ustedes, sino por medio del consorcio, es derribado. Un señor puede iniciarle un juicio de daños y perjuicios por el cumplimiento o incumplimiento de su mandato. El mismo señor puede iniciarle una acción judicial de rendición de cuentas con todo derecho, está legitimado a hacerlo. Ya no hay más una persona que se interpone, entre comillas, en esa relación directa administrador-propietario. Desde el punto de vista del derecho al consumo tiene un impacto tremendo. Hoy, digamos, jurídicamente hablando, un propietario es un tercero expuesto a una relación de consumo. ¿Sí? Tercero que se expone a una, que se ve alcanzado por una relación de consumo que le es ajena. Consorcio administrador. Si desaparece la personalidad jurídica del consorcio, el vínculo es directo con el copropietario. Y ustedes están alcanzados por las normas de pleno, no por la aplicación de la 941 y sucedáneas, no, de pleno por la Ley de Defensa del Consumidor. No hay muchos argumentos, no hay muchos fundamentos que justifiquen esto, que es un retroceso, repito, de 70, 80 años. Les señalo dos cosas. Los argumentos son tan débiles que se han empleado en la nota de elevación, que lo subrayo al pasar. Se ha dicho que está discutida la personalidad jurídica del consorcio. Bueno, cualquiera que esté en el tema sabe que hace más o menos 50 años que se dejó de discutir eso, en pos de la aceptación de la personalidad plena del consorcio. Se dice que si fuera una persona jurídica debería ser una contabilidad. La lleva. Que los balances no estén pasados por el Consejo de Ciencias Económicas no significa que no tenga una contabilidad. La llevan ustedes. Tienen libros obligatorios. Tienen normas contables que aplican en esos libros. Se habla por ahí entre los fundamentos de lo que significa la responsabilidad del Consejo de Propietarios en cuanto al control de esta contabilidad muy básica. Eso es falso. El Consejo de Propietarios no es obligatorio. Puede conformarse o no, por supuesto. Y si está conformado, se entiende que está conformado por gente que está en condiciones de ejercer su actividad, su tarea de control. Se habla de la posibilidad de que un consorcio, si es persona jurídica, se concurse. En la década del 60 fue el primer concurso preventivo en Mar del Plata de un consorcio Tatomar. La propiedad horizontal no desapareció, el edificio sigue en pie, los propietarios están muy contentos y superaron la insolvencia que tuvieron en aquel momento. Es decir, esto en definitiva busca precarizar, busca volver a un estado de cosas absolutamente superado. Fíjense ustedes que pasan de administrar como órgano ejecutivo, ¿no?, una persona jurídica que tiene órgano deliberativo o de gobierno, que tiene un órgano de contralor que es eventual, a ser simples mandatarios. Quiere decir, repito, que eso que funcionaba con cierta lógica, regulada legalmente, ahora desaparece como persona jurídica y con el único afán, con el único sentido
de que, en definitiva, y esto hay que decirlo, el Estado llegue con más facilidad a la posición de cada copropietario. De lo contrario no se entiende. Tanto el consorcio como persona jurídica, como ustedes, como un órgano de la persona jurídica, no dejan de ser un estorbo para que haya un avance directo entre el Estado y cada uno de los copropietarios. Y esto lo podemos ver muy bien en términos, digamos, de defensa del consumidor y en términos de las obligaciones fiscales o impositivas de cada propietario. Hay varios cambios más. Los exhorto, en definitiva, a defender la actividad, a jerarquizarla, a profesionalizarla y no permitir que estos avances, que estos anteproyectos, estos proyectos se analicen y un día se promulguen sin una fuerte oposición, tanto de las cámaras como de los administradores, que son los que tienen que hacer docencia dentro de los consorcios o hacer docencia con los propietarios. Les agradezco. Muchas gracias.